Buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Comisión de Sostenibilidad y Ambiente les da la bienvenida a la charla de esta tarde, Cambio Climático, un reto y una oportunidad para la ingeniería, a cargo del panelista, el ingeniero Esteban Calderón Saborío. Antes de presentar a nuestro panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, la charla está siendo grabada y la podrán encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Ahora bien, presento a nuestro panelista de esta tarde, el ingeniero Esteban Calderón Saborío. Es ingeniero civil graduado de la Universidad de Costa Rica, labora actualmente como simulador energético y bioclimático en proyectos sostenibles para la empresa Esfera Sostenible, expositor y comunicador sobre temas ambientales, sobre adaptación al cambio climático y liderazgo en la ingeniería. Ahora bien, le doy la palabra al ingeniero Esteban Calderón para que inicie su conferencia. Adelante, Esteban. Muchas gracias, Carol. Bueno, es un placer estar aquí y poder presentar con esta conferencia de un tema que me parece tan importante. Antes de empezar, yo no sé si todos están como viendo bien la presentación. Tal vez si la ven muy pequeña, tienen como que darle, como meterse donde dice View y como que yo esté como en el panel principal para que puedan ver bien como el tamaño de esto, el tamaño de la presentación. Em, bueno, el tema que hoy nos trae es hablar sobre cambio climático y sobre por qué yo pienso que no solo tenemos que verlo como una problemática grande, sino también como una problemática que a la vez es un cambio muy grande que vamos a vivir en nuestras vidas y que a la vez es una gran oportunidad que nos puede beneficiar a nosotros también. Y antes de empezar, quiero preguntarles, y tal vez pueden poner ahí como en el chat, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando hablo de cambio climático? Como que ven un poco, si yo les digo cambio climático, ¿en qué es en lo que están pensando? Y es que muchas veces cuando nosotros hablamos de cambio climático, solemos relacionarlo con cosas malas, con problemas, con muerte, con tragedia. Y entonces como que a nosotros mismos nos pensamos y nos bloqueamos al pensar en otras opciones. Solo llegamos a nosotros a pensar, no, el cambio climático es algo malo, el cambio climático es algo que tal vez ni siquiera debemos estar hablando, porque cuando yo hablo de cambio climático me empiezo a sentir mal, no me siento muy bien, tal vez me siento ahuevado, tal vez pensar en como en ese futuro no tan bonito, ya nos deja a nosotros diciendo, sí, mejor no hablemos de eso, no es como un tema bonito para hablar muchas veces. Pero ¿qué tal si en este momento lo pensamos un poco diferente? ¿Y qué tal si en lugar de verlo como algo malo, lo vemos como una oportunidad? Y tal vez lo vemos desde el enfoque ingenieril, de decir, ok, nosotros somos ingenieros, nosotros lo que hacemos somos resolver problemas. Y a nosotros nos divierte resolver problemas. El cambio climático es un problema más que nosotros podemos estar pensando en cómo resolverlo. Entonces, en lugar de estar pensando solo, uy, es algo malo, no, pensémoslo como un problema que requiere una solución. Y que esa solución no solo nos puede beneficiar a nosotros, nos puede beneficiar a todos y también nos puede dar una ayuda o una posibilidad económica con la que nosotros podemos salir adelante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Básicamente quiero verlo en dos partes. Primero, por qué el cambio climático es una oportunidad. Entonces voy a intentar explicarles dónde pueden haber esas oportunidades y cómo podemos sacar nosotros provecho a eso. Y la otra parte va a ser cómo aprovechar esa oportunidad. Vamos a ver una pequeña metodología sobre cómo resolver problemas y sobre cómo desde nuestro enfoque o desde donde nosotros lo vemos, podemos sacarle provecho a esta oportunidad. Entonces, ¿cómo necesitamos el cambio? Ahora yo les voy a hacer otra pregunta. ¿Creen que los que hacen algo por el cambio climático deberían de lucrar? Entonces ahí les dejo la pregunta. Yo no sé si pueden poner como respuestas ahí en el chat. Sí, Esteban, está activado para que todos puedan utilizarlo. Ok, perfecto.
Y Cintia dice que sí, si creen que nosotros deberíamos de lucrar, porque esto es algo que muchas veces como que entra en tela de duda también, como cuando pensamos en problemáticas de este tipo, problemáticas tan grandes que nos afectan a todos, solemos pensar, pero ¿por qué lo hace? ¿Se está aprovechando esta persona sobre esta problemática? Y entonces en lugar de estar, como decimos, haciéndolo gratis, haciéndolo como un tipo de voluntariado, no cobrando por esto, más bien esa persona se está aprovechando y le está sacando provecho a algo que no debería estar sacando provecho. Y para mí ese es como un pensamiento que lo he escuchado varias veces y me parece muy extraño, porque más bien yo siento que deberíamos de estar pensando como en un ganar-ganar. Más bien si nosotros hacemos una empresa y esa empresa puede resolver problemas ambientales y entonces yo puedo vivir de eso y yo puedo dedicarme 100% a resolver estos problemas ambientales, más bien es algo muy bueno para todos, porque no solo me está yendo bien, no solo estoy lucrando con esto, no solo estoy saliendo adelante con esto, sino que también estoy ayudando a resolver esos problemas sociales que existen, a resolver todas esas problemáticas que existen. Entonces es como ese ganar-ganar, que más bien eso es lo que queríamos estar buscando. Queríamos estar buscando empresas que puedan, a partir de esas problemáticas que hay que resolver, que puedan estar generando, em, que puedan estar lucrando para así que tengan sostenibilidad económica en este caso, y que esa sostenibilidad económica permita que esa empresa pueda salir adelante y entonces que se haga una bola de nieve y que se siga, que esa empresa pueda seguir ayudando más y conforme más ayuda y más grande sea, más va a ayudar y entonces también va a ganar más y eso le va a permitir expandirse más y solucionar un poco más los problemas. Y tal vez eso voy a, como a dar un ejemplo de mi parte, que yo trabajaba como ingeniero estructural. Entonces yo, bueno, yo también ya hace ratillo que estoy dando charlas y doy como talleres sobre separación de residuos, intento como en mi casa separar residuos y intentar ser como lo más sostenible que uno puede hacer. Pero cuando, bueno, yo era ingeniero estructural, entonces hacíamos un montón de proyectos muy grandes y entonces yo decía, bueno, y en mi casa yo estoy ayudando, pero en mi tiempo, en la empresa para la que yo trabajo, estamos haciendo un impacto muchísimo más grande y que ahí se ve como opacado. Entonces uno dice, donde yo estoy ayudando, ¿realmente es importante esa ayuda que yo estoy dando? ¿Realmente está valiendo la pena? Si en realidad con lo que yo estoy lucrando, mi trabajo, y que eso es algo que tiene muchísimo mayor impacto, realmente yo no estoy apoyando en ese sector. Entonces ahorita ya que ya trabajo como en un trabajo verde, trabajo para una empresa que se llama Esfera, que es de consultoría ambiental, entonces ahora sí, yo digo, ok, y ahora con mi tiempo, en mi tiempo libre, también estoy como haciendo esto, igual estoy como ayudando y siendo un voluntario, pero al mismo tiempo, con mi tiempo de trabajo y con mi tiempo de lucrar, participamos en proyectos bastante grandes en los que ya podemos hacer como un impacto mucho más grande. Entonces no es solo como yo contra el mundo, sino ahora es pasar como esos pensamientos de sostenibilidad individuales, pasarlos también a la economía y aspectos sociales y pasarlos alrededor de nuestra vida, que al final ese es el gran cambio que ocupamos. Ocupamos no solo que un par de personas lleguen y se pongan a reciclar, sino necesitamos que las empresas y que todo el consumo y toda la economía esté pensando también en sostenibilidad y ojalá más en regeneración. Y para mí esto es como de dos partes. Yo lo veo como la parte altruista, que es como esta parte de voluntario y como esta parte de ayudar y regalar el tiempo, y ya como la parte empresarial. Y para mí es muy importante que estén las dos, porque como todo este pensamiento de sostenibilidad es algo que nosotros tenemos que pasar a todos los aspectos de nuestra vida para que sea algo en lo que realmente se pueda como dar una importancia y que pueda haber un cambio real. ¿Por qué? Yo pienso que el cambio climático es una oportunidad. Y aquí nos vamos a meter como un poco más a lo que es como psicología humana, ya como a pensar como un poco más en economía. Y vamos a pensar entonces por qué es que compra la gente, por qué la gente llega y gasta los recursos que se gana, a dónde es que los gasta y por qué los está gastando. Y según como psicología humana y teoría de ventas, esto se hace por dos razones principales, que son porque tenemos un dolor, porque algo nos está incomodando, o porque tenemos una ilusión, porque queremos algo más allá de lo que nosotros somos. ¿Y qué es lo que pasa en este momento con el cambio climático? Y el cambio climático va a ser cada vez más importante.
En la época en la que estamos viviendo nosotros, ya nos tocó vivir en la época en la que empezamos ya a sentir los cambios, ya sentimos una temperatura mayor, ya sentimos efectos climáticos cada vez más importantes. Y entonces nosotros, en este momento en el que estamos viviendo, el cambio climático va a estar cada vez más en boca de las personas porque conforme las personas vayan sintiendo más sus efectos, conforme las personas vayan diciendo, está haciendo más calor, y cuando ellos digan, está haciendo más calor, van a estar pensando, ¿cómo hacemos para que no haya tanto calor? Y ahí es donde esas soluciones sostenibles van a ser cada vez más importantes. ¿Y por qué va a ser más importante? Porque lamentablemente los efectos del cambio climático se van a ir sintiendo cada vez más. Entonces estas oportunidades de sostenibilidad van a ir siendo cada vez más importantes y van a estar cada vez más en boca de todos. Y va a ser desde la parte como sostenibilidad de que, ok, está haciendo mucho calor en mi casa, ¿cómo hago para que mi casa esté más fresca? Hasta también ya puede ser de parte de gobiernos y de parte de organizaciones internacionales que ellos digan, el problema está siendo muy grande, entonces ya tenemos que hacer normativas y tenemos que obligar a las personas para que hagan o para que busquen las soluciones sostenibles. Entonces ya como en construcción, ya hacer como certificaciones sostenibles que sean obligatorias, cada vez esas cosas van a ir incrementando más, porque al final, de una u otra manera, tenemos que disminuir los efectos que nos van a causar el cambio climático. ¿Y cómo hacemos para aprovechar estos momentos de cambio climático? Vivimos un momento histórico. En este momento, que tal vez es un momento histórico no tan bonito, en el que, como ya les comenté, estamos sintiendo los efectos del cambio climático. Tiene un gran cambio y es un cambio climático, lamentablemente. Pero, ¿qué ha pasado históricamente cuando hay momentos de cambio? Les traigo aquí dos ejemplos muy conocidos, que es como la historia de Netflix, que Blockbuster era una empresa súper grande que alquilaba videos en Estados Unidos, estaba en todo lado, y ellos, Netflix, llegó y les ofreció la plataforma de Netflix. Y les dijo, vean, esto es una gran idea, es una plataforma que todo el mundo va a querer, ya la gente no va a querer ir a los lugares a buscar los discos porque ya la época digital está empezando. Y la época digital nos va a hacer que desde nuestras casas nosotros vamos a estar viendo películas y querer hacer todas nuestras películas. Esta empresa dijo que no y no aceptó ese gran movimiento de cambio que se estaba haciendo. ¿Y qué es lo que pasó mucho tiempo después? Que Netflix es ahora una empresa que todo el mundo conoce, que todo el mundo usa, y Blockbuster básicamente ya no existe. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar en estos momentos históricos? Que en los momentos históricos o cuando hay grandes cambios, hay personas que aprovechan este cambio para mejorar y hay otras que desaprovechan o que intentan ignorar estos cambios y que no les va muy bien. La otra historia es de Microsoft, también muy conocida, que Microsoft empezó siendo una empresa de garaje, una empresa súper pequeñita que supo aprovechar el cambio y supo aprovechar ese timing de la época digital para ahora ser una de las empresas más grandes del mundo. Y lo importante de esto es que hay que saber cuál es el timing para empezar con esos momentos. Y es normalmente en los momentos de cambio, en los momentos donde todo está cambiando, donde no hay las soluciones reales, que hay que aprovechar estas oportunidades. Y como puse ahí es estar listo cuando la gente lo busque. Es, nos estamos adelantando un poco, aunque ya deberíamos estar haciendo muchas cosas, pero nos estamos adelantando un poco antes de que la gente realmente esté buscando eso siempre. Y entonces las personas que estén más adelantadas a eso van a ser a las personas o a las empresas que les va a ir mejor. Y yo les traigo una metodología para resolver problemas, que es la que quiero como que lo veamos hoy con ejemplos. Entonces, para resolver problemas, esta es como la metodología más sencilla, que es, primero hay que entender bien el problema y hay que saber cuál es el problema y cuáles son los efectos que va a tener y qué va a querer la gente contra ese problema. Después es hacer una lluvia de ideas y decir, ok, para este problema, ya entiendo bien cuál es el problema. ¿Cómo podemos nosotros solucionar este problema? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para que este problema, para que las personas quieran buscar esa solución con nosotros? Entonces, eso es hacer una lluvia de ideas con un montón de ideas para empezar a descartar y para ver qué opciones podemos tener. Después sería evaluar esas ideas y empezar a ver pros y contras, a ver qué sirve, qué no sirve, por dónde nosotros podemos mejorar la situación. La tercera y la cuarta parte ya es la aplicación, ya es ponerla en marcha para ver cómo funciona. Y vamos a ver un ejemplo. Y lo que quiero con este ejemplo es que podamos nosotros cambiar la mentalidad de estar viendo problemas a estar viendo soluciones.
Entonces, con el ejemplo, lo que vamos a hacer más adelante es que yo voy a explicar un poco más cuáles son las problemáticas que estamos viviendo en este momento. Para mí son tres principales. Entonces nos vamos a enfocar más a conocer el problema y después quiero que ustedes me den soluciones. Pero el ejemplo que vamos a ver ahorita es cómo cambiar esa mentalidad de a oportunidades. Entonces yo voy a hacer como un pequeño ejemplo del cambio climático, como para que vean cómo funciona y para que ustedes mismos vayan pensando en posibles soluciones que le podemos dar a los problemas que vamos a hablar después. Entonces, el ejemplo del cambio climático. Vamos a empezar pensando con el cambio climático y vamos como a hablar rápidamente del cambio climático, que si lo simplificamos mucho, lo que va a pasar con el cambio climático es que va a ser cada vez más calor. Entonces, si simplificamos ese problema, digamos que el problema es que la gente va a tener cada vez más calor en sus casas. ¿Qué lluvia? Entonces hacemos la lluvia de ideas. ¿Qué soluciones podemos darle nosotros a este problema? Entonces a mí se me ocurren en este momento tres que podemos hacer, que sería tener aires acondicionados, podría ser también hacer soluciones pasivas en las casas, entonces hacer como aislamiento para que el calor entre menos al lugar y entonces no tengamos que usar aires acondicionados. Y tal vez una tercera opción que se me ocurre es hacer un seminario para poder, em, para poder tratar mejor el calor, para que nos afecte menos el calor, para asumir que va a estar más caliente y poder aceptarlo nosotros y aumentar nuestro confort térmico. Y entonces aceptar y estar cómodos en una temperatura un poco mayor. Pues digamos que esas son las tres ideas así rápidamente que se me ocurren. Ahora vamos a evaluar esas ideas. Entonces vamos a pensar, ok, los aires acondicionados. ¿Los aires acondicionados qué problemáticas tienen? Bueno, como pros y contras. ¿Qué contras tienen? Que son caros, también que consumen mucha energía y que usan refrigerantes. Y el consumo de energía y refrigerantes ayuda, bueno, eso colabora a que aumente más el cambio climático, porque usamos más energía y la energía normalmente en este momento se usa de petróleo, de fuentes fósiles, entonces eso hace que haya más, se envía más CO2 a la atmósfera, que no es bueno, y los refrigerantes también son gases de efecto invernadero que cuando van a la atmósfera van a hacer que todo se caliente más. Entonces, si lo vemos ahí, tienen bastantes contras que no son tan buenos. ¿Qué pros tienen? Que es al final algo muy sencillo de llegar, poner y ya el lugar está frío, y que es algo que como el método activo hay un punto en el que por más pasivo que usted use, no vamos a poder usarlo más, entonces siempre es como el método que va a existir. Ok, entonces con esa evaluación ya tenemos pros y contras. ¿Cómo podríamos hacerlo nosotros? Bueno, entonces tal vez para sistemas de aire acondicionado, entonces sería hacer aires acondicionados más eficientes o con refrigerantes limpios que no contaminen el ambiente. Entonces ahí vamos como evaluando una u otra. Con sistemas pasivos, ¿qué podemos hacer con sistemas pasivos? Tal vez no son tan conocidos, entonces tal vez hacer como diseños pasivos de construcciones para que sean más frescos y para que no necesiten aire acondicionado. Entonces ya esa es como otra buena idea. Para el seminario de confort térmico, entonces habría que evaluar, ¿es algo posible? ¿Es posible que yo, con el poder de mi mente, pueda sentir menos calor o más calor? Bueno, entonces eso tal vez es algo que se podría empezar a evaluar. Entonces, yo de mi parte, yo diría, de esas tres, a mí aires acondicionados y sistemas pasivos, tal vez es algo como muy, es algo que ya medio se está haciendo y es algo que requiere mucho tiempo. Entonces, tal vez yo voy a decir, voy a dedicarme a los seminarios. Yo voy a ver qué tal salen esos seminarios, a ver si es posible. Entonces, yo, ya en la evaluación, bueno, y a mí como que me gusta dar charlas y como que me siento bien dando charlas, entonces tal vez sea una buena opción. Entonces, de la evaluación ya salió esa tercera opción, que voy a empezar a dar seminarios de confort térmico, y ahora va la parte de la aplicación. Y con la aplicación hay otra metodología que a mí me gusta mucho, que se llama la metodología Lean Startup, que es un método para startups o para emprendimientos, para cómo hacer, porque se dice que los emprendimientos normalmente de 1 a 5 años acaban el 80% quiebran. Entonces es una metodología para evitar un poco eso y para hacer como algo mejor cuando uno quiere llegar y montar una empresa. Tiene básicamente tres pasos, que ya es de la parte de la aplicación, que el enfoque principal de esta metodología es fallar rápido. Entonces lo que dice es, usted
pruebe y pruebe y pruebe y vaya mejorando hasta que encuentre ya lo que es realmente bueno. Entonces ellos dicen, aplíquenlo, después lo miden y después pivota. Ahí elige cómo cambiar, hacia dónde quiere ir. Y para aplicarlo, lo que dicen es, busque el producto mínimo viable. El producto mínimo viable es lo mínimo con lo que usted puede salir a la calle y que alguien lo va a comprar. Entonces, en este caso, cuando yo quiero aplicar mi seminario, yo voy a hacer una investigación y voy a montar una presentación de 1 hora. Ese sería mi producto mínimo viable para enseñárselo a las otras personas y ver si funciona. Cuando yo tengo ese producto mínimo viable, yo se lo voy a empezar a aplicarlo lo más rápido que pueda, entonces se lo voy a dar a mi familia o a mis amigos. Voy a decir, bueno, hagamos este seminario para ver si ustedes pueden aumentar ese confort térmico y que se sientan más cómodos. Entonces ya cuando yo lo aplico, después yo lo mido, entonces les pregunto a ellos, ok, ¿cómo les fue? Lo hacemos y una semana después les pregunto, ¿qué? ¿Lo lograron? ¿Se sienten más cómodos? ¿No se sienten más cómodos? Y con esas soluciones que me den, ya podemos pivotar. Entonces ahí si me dicen, no, no he sentido nada y no me sirvió, ok, pivotemos y nos vamos otra vez al HVAC o a las soluciones pasivas porque no está funcionando. Pero si me dicen, sí, más o menos, sentí, ok, ¿qué hay que hacer como para que eso mejore? Entonces ahí pivotamos a mejorar esas soluciones y entonces ahí estamos fallando rápido. Ya vemos si funciona o no funciona rápidamente y volvemos a iniciar. Aplicamos, mejoramos, aplicamos otra vez, volvemos a medir y volvemos a pivotar. Y este es hacer como un ciclo y que en este ciclo nosotros nos mantengamos en este ciclo hasta que tengamos ya un producto que sea bastante interesante para el mercado. Entonces ese es como el ejemplo. Y ahora quiero que hagamos como este ejercicio, pero con los 3 problemas principales. Para mí los 3 problemas principales ambientales que tenemos en este momento son el cambio climático, el sobreconsumo y la alta contaminación que nosotros tenemos. Entonces, lo que yo quiero que hagamos ahorita es que vamos a hablar primero de cambio climático. Bueno, y es como esto. Vamos a hablar de cambio climático, vamos como a explicar el problema y entonces quiero que cada uno, desde donde ustedes están, piensen en soluciones. ¿Y qué soluciones pueden pensar ustedes para este problema? Y esta es la idea, como que cada problema, desde su profesión, desde su conocimiento o desde sus intereses, ¿qué ideas pueden hacer para solucionar estos problemas? Entonces, desde donde ustedes están, vamos a hablar del problema y quiero que ustedes estén mentalizados en soluciones y cómo ustedes pueden solucionar este problema y qué pueden hacer ustedes para solucionar este problema y al mismo tiempo generar servicios para otras personas y probablemente generar lucro, generar beneficio para uno también. Entonces, primero el cambio climático. Sí, pasó eso. Ok. Primero entonces vamos a hablar un poco de cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Básicamente el problema que nosotros tenemos ahorita del cambio climático es que estamos enviando mucho CO2 a la atmósfera, producto de básicamente todas nuestras, de toda la economía, de todo el sistema económico. Básicamente cualquier proyecto que se hace ahorita libera CO2 a la atmósfera. Ese CO2 a la atmósfera se acumula en la atmósfera y provoca un aumento de la temperatura. Este aumento de la temperatura, más o menos se estima que estamos como entre 0,9 y 1,1 grados centígrados de cambio en este momento, por eso es que ya lo estamos sintiendo, y nuestra mejor expectativa es que lleguemos hasta 1,5 grados. Eso es lo mínimo que todas las simulaciones han dicho que vamos a tener. Y para llegar a 1,5 grados, necesitamos al 2030 disminuir las emisiones que nosotros tenemos en este momento a la mitad. Es un reto increíble, es un reto muy grande que yo espero que logremos. Y si no, hay otros como posibilidades que podemos tener. Uno es llegar a 1,5 grados, el otro es llegar a 2 grados y el otro es llegar como a más o menos 3,3 grados. 3,3 grados es como si seguimos el mismo camino que tenemos hoy, ahí llegamos. 2 grados es si como para el 2050 disminuimos a la mitad las emisiones y 1,5 grados es si disminuimos la mitad para el 2030. Entonces, y no suena tan mal, uno dice 1,5 grados, 2 grados, 3,3, no es tan importante. Ese es como la media global que vamos a sentir. Pero sí es muy importante porque esos son como datos que han salido de las investigaciones. Si llegamos a 1,5 grados,
Los polos se van a derretir cada 100 años. Es decir, en 1.5 grados, en 100 años se van a derretir una vez. Pero si llegamos a 2 grados, los polos se van a derretir cada 10 años. Entonces es un gran cambio. Ese solo 0.5 grados es un gran cambio en nuestro estilo de vida. Entonces, lo que deberíamos de buscar es no pasarnos de esos 1.5 grados y para eso es que tenemos que hacer soluciones de todos, de donde se pueda sacar. Y esta idea para mí de empresas sostenibles y lucrar con la sostenibilidad es algo muy importante que deberíamos de empezar a hacer. Entonces, básicamente ese es el problema. Y como resumiendo más el problema es que va a aumentar la temperatura porque emitimos más CO2 a la atmósfera y eso está provocando que haya más temperatura. Y que ese CO2 lo liberamos de casi cualquier actividad económica que nosotros hacemos. Entonces ahora quiero preguntar si me pueden poner en el chat de generar ideas. ¿De qué ideas creen ustedes que pueden aprovechar, que podrían aprovechar este cambio climático? Entonces, ¿qué cosas creen ustedes que pueden hacer desde su perspectiva para eliminar el cambio climático o para ayudar o para solucionar este problema? Y aquí, tal vez ahí mientras me ponen algo, yo voy como tirando ideas también sobre qué cosas nosotros podemos hacer para solucionar este problema. Entonces, en ese problema de cambio climático uno podría pensar, ok, ¿qué soluciones puede hacer uno? Voy a tirar como, tal vez estas no son como específicamente lo que yo podría hacer, pero son soluciones que otras personas podrían aprovechar. Entonces, muchas de las opciones van a que, ok, si estamos enviando muchas cosas a la atmósfera, dejemos de enviar ese contaminante a la atmósfera. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, entonces hay que disminuir los contaminantes. Entonces, por ejemplo, en pavimentos, pavimentos es algo que consume mucho o que libera mucho CO2 a la atmósfera, entonces hay muchas ideas de pavimentos verdes. El pavimento también pasa que las mezclas calientes que usamos ahorita se tienen que calentar a muy alta temperatura, entonces ya se están implementando otras nuevas metodologías para que sean mezclas o semicalientes o mezclado en frío, que ya liberan menos CO2 a la atmósfera. Como otras cosas que se me ocurren, es bueno, obviamente intentar utilizar más energías renovables, que eso a veces es un poco difícil, pero desde nuestra perspectiva podría ser implementar más paneles en las casas, podrían ser implementar más turbinas de aire. Y esas son como también otras soluciones que se están dando a nivel global. ¿Qué otras ideas pueden ser? También, como estamos liberando tanto carbono a la atmósfera, puede ser cómo hacemos para agarrar ese carbono que ya está en la atmósfera y dónde lo podemos guardar. Entonces, esas tecnologías de ahorro de carbono en la atmósfera sirven mucho. Incluso también se podría pensar, uno podría pensar en hacer los bosques, que los bosques, bueno, ahorita como que se venden los bonos de carbono, que los bonos de carbono es un bono que usted tiene porque si usted tiene un bosque, entonces usted le vende la capacidad de absorción de CO2 de ese bosque a otra persona. Entonces uno podría pensar, ok, puede ser tal vez una idea interesante empezar a hacer bosques y empezar a vender ese consumo de esos bonos de carbono. Pero eso también se ha visto que los bonos de carbono no son tan buenos porque no existe como una capacidad global para poder absorber todo el CO2 que existe. Entonces buscar otras metodologías que absorban más CO2 de la atmósfera puede ser algo importante, como ahorita también he visto por ahí que en las cementeras, que también es una industria que tiene mucho impacto a nivel de CO2, entonces las cementeras lo que hacen es que en las grandes chimeneas que tienen, colocan varios artefactos que lo que hacen es que absorben ese CO2 y lo están convirtiendo en bloques. O sea, todavía como una investigación a ver cómo funciona. Otras ideas que he escuchado también es que las algas tienen una capacidad para absorber CO2 mucho más grande que los árboles. Entonces, si usted empieza a generar algas y que esas algas empiezan a consumir el CO2, puede ser una gran ventaja y además esas algas después usted las pueden aprovechar, incluso se las comen o se puede aprovechar para hacer alimentos para vacas. Entonces, son como, esta generación de ideas es como lo que deberíamos estar nosotros pensando y no estar como haciendo una lluvia de ideas para ver, ok, ¿cómo yo puedo sacarle provecho a esto? ¿De dónde puedo aprovechar yo este cambio? Como ya desde mi perspectiva, como qué pienso yo que podría hacer
Uno sería como ponerse a hacer más casas sostenibles, investigar más, porque en este momento a la gente le va a interesar mucho y también se van a empezar a valorizar más las casas que tengan capacidad de luchar contra el cambio climático. Entonces, si es una casa bioclimática, que es una casa que se comporta mejor a la temperatura y guarda mejor la temperatura o no ocupa un aire acondicionado para funcionar correctamente, entonces es una gran ventaja que muchas más personas van a estar queriendo hacer esto. Entonces, si yo salgo a la calle, intento vender casas y entonces empiezo a vender casas bioclimáticas, que son casas que se van a valorizar más en el futuro porque cada vez va a estar más caliente, entonces esas son casas que no se van a calentar tanto, entonces ya puede sonar interesante para las demás personas. Ahora vamos a ver el segundo, la segunda problemática, y yo pienso que es el sobreconsumo. Hay algo que se llama como el día del consumo, que es, bueno, el sobreconsumo es importante porque nosotros cada vez estamos consumiendo más los recursos que tiene el planeta. Y más o menos se hace como es el día del sobreconsumo, que es el día en el que nos acabamos los recursos renovables del planeta. Entonces, cuando acabamos con los recursos renovables, ya empezamos a consumir los recursos que no se renuevan. Y cuando empezamos a consumir esos recursos, significa que ya estamos acabando con los recursos para las generaciones futuras. Entonces, como el principal problema de ese sobreconsumo, es que estamos acabando cada vez más con los recursos que tenemos. Más o menos en Costa Rica, el dato es que se ocupan como dos tierras, dos recursos completos de lo que genera la tierra para poder vivir como vivimos en Costa Rica. Eso quiere decir que nosotros más o menos es un poquito menos de dos, que más o menos ya en agosto nosotros nos sacamos todos los recursos que tenemos renovables y empezamos a consumir recursos no renovables. Para Estados Unidos es más o menos cuatro tierras, que ellos consumen muchísimo más. Entonces este problema de sobreconsumo, que nosotros cada vez queremos consumir más y que también se ve como un poco direccionado a cómo nosotros usamos la economía, que nuestra economía es una economía lineal de recoger, convertir y votar. Entonces, esta economía no nos beneficia a que nosotros podamos tener recursos renovables que estemos usando. Entonces, eso es que cuando nosotros estamos en nuestras casas, eh, no vemos cómo reutilizar las cosas que ya tenemos y entonces empezamos a generar más basura. Entonces, en esta parte de sobreconsumo, también quiero que piensen y que empiecen con ustedes mismos a pensar, ok, esta problemática, ¿cómo la puedo solucionar yo? ¿Qué puedo hacer yo desde mi área o desde lo que yo sé o desde lo que me interesaría hacer para poder solucionar esta problemática? Y aquí voy a ir como tirando más ideas también. El problema del sobreconsumo, una idea interesante es también como hacer seminarios tal vez o vender un poco más la idea del minimalismo, que el minimalismo eh, es como un tipo de mentalidad, o como un estilo de vida, si no lo conocen, que a mí me gusta mucho porque es como vivir con menos, como sacarle más provecho a la vida de uno, no generando más cosas, sino generando más experiencias a partir de pocas cosas. Entonces, como el minimalismo dice que no ocupamos un montón de cosas, usted no ocupa tres carros, no ocupa dos refris, no ocupa cada vez más cosas, sino lo que ocupa es como interiorizar más cómo usted vive con esas cosas. Entonces, cómo hacer más minimalismo y hacer productos que sean más minimalistas, me parece como una muy buena idea para atacar este problema. Otra como idea que a mí me parece que es como la solución para todo el consumo que nosotros tenemos es la economía circular, que se dice que nosotros ahorita estamos en una economía lineal, que es una economía que si queremos hacer un papel, vamos al bosque, talamos un árbol, se procesa, se hace el papel y se bota. Entonces, una economía lineal de convertir y botar. Y lo que queremos hacer, o como la idea de la economía circular, es pasar a utilizar estos recursos, que sea como el ciclo del agua, o básicamente como cualquier ciclo de los recursos que tiene la Tierra, que es como el ciclo del agua, que el agua, eh, la naturaleza la está usando constantemente, que el agua se evapora, sube la lluvia, cae en los ríos, eh, alimenta todos los bosques, llega a los ríos, de los ríos ya ahí se va evaporando, llega al océano, se evapora más,
otra vez llega a la nube y otra vez llueve. Entonces, como esa circularidad de no botar nada, de no dejar ningún producto, que realmente no haya ningún desecho, eso es algo que nosotros, que puede beneficiar mucho también. Entonces, ese, como el ejemplo de árbol sería, se llega tal el árbol, lo procesa, hace papel, después de que usa el papel, reutiliza ese papel, entonces ya puede ser, si lo usa por un lado, lo puede usar por el otro lado, y si no, lo recicla. Entonces, cuando ya recicla ese papel, otra vez vuelve a la cadena y entonces usted con ese papel lo procesa y puede hacer o más papel, o depende de cómo esté, o puede hacer otro producto. Entonces, ya eso le damos una circularidad a los residuos y no pensamos solo en algo que nosotros queremos agarrar y botar, sino le estamos dando vuelta a todos los recursos y entonces realmente no existe la basura y el sobreconsumo se ve un poco disminuido porque ya no estamos solo botando todo, sino hay un proceso de reutilizar todas las cosas que nosotros tenemos. Entonces, como ideas interesantes de eso es buscar casi que cualquier residuo y aplicarla de la basura de unos es el tesoro de otros. Y entonces agarrar, ver qué grandes residuos hay en otras, en cualquier industria y ver cómo lo utilizamos nosotros para hacer nuevos productos. Como una idea muy interesante que me estaban contando el otro día en el trabajo, es sobre el residuo del café, que el café es algo que cuando se procesa deja un montón de residuos y esos residuos son un gran problema porque contaminan un montón, porque los de las cafetaleras normalmente no lo procesan y no hacen nada con eso, sino que simplemente lo botan, entonces contamina mucho. Pero si ellos quisieran procesarlo, es bastante caro también porque tiene que ser toda una planta de tratamiento y todo un proceso para poder liberar eso al ambiente otra vez. Entonces, ver cómo se utiliza eso y cómo podemos hacer producto a partir de esos residuos que ya no están usando, es un gran eje de la economía que se podría empezar a usar. Y vamos con el tercer problema, que para mí es la contaminación. Entonces también hay otra vez, generemos ideas sobre cómo podemos nosotros solucionar este problema, pero para mí el problema de la contaminación es que básicamente como que está un poco ligado con lo que ya hablamos de la economía lineal, pero todo lo que sale, nosotros contaminamos. Todos los químicos que nosotros usamos y un montón de procesos en casi todas las industrias que nosotros tenemos, en este momento generan contaminación. Y esa contaminación lo que hace es que vamos otra vez disminuyendo los residuos, disminuyendo los recursos renovables que nosotros tenemos. Un ejemplo de esto es el uso de agroquímicos en las tierras. Entonces, por ejemplo, las piñeras, que las piñeras usan un montón de agroquímicos y esos agroquímicos van contaminando la tierra y después de que se contamina la tierra, ya esa tierra va perdiendo su capacidad poco a poco y se va muriendo y cuando se muere esa tierra ya no va a poder producir más. Y entonces estamos nosotros mismos acabando con nuestros recursos. Entonces, ¿qué ideas también podemos generar a partir de este problema de la contaminación? Entonces es ver cómo hacemos para tratar esos residuos primero. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para tratar los residuos? Podríamos pensar en hacer plantas de tratamiento, buscar cómo hacer las plantas de tratamiento más eficientes, más pequeñas, ver cómo se hace para vender las plantas de tratamiento, ver ahorita en los lugares que hay problemáticas de contaminación, ya sea como las piñeras, como las cafetaleras que ya hablamos, incluso en producción textil. Entonces, ver cómo uno puede ir donde ellos y darles un servicio, decir, "Vea, ustedes están contaminando todo esto, ¿qué tal si hacemos una planta? Entonces ya ellos si tienen como una idea ambiental, o como muchas empresas ahorita que quieren como darse esa faceta o que también quieren colaborar con el cambio climático, con los problemas sostenibles, ya están entendiendo más estas problemáticas y ya saben que es algo que ellos tienen que poder solucionar. Entonces, como que cada vez vamos ahí avanzando más en estas áreas y cada vez las soluciones van a ser más importantes. Entonces, esas son como las ideas que yo quería comentarles a ustedes y ya cuáles son los siguientes pasos. Siguientes pasos serían de todas las ideas que salieron, es poder evaluar esas ideas y elegir soluciones. Entonces es todo lo que se me ocurre a mí que yo podría hacer, ver qué es lo que más tiene sentido para mí y qué tiene sentido, elegir una y empezar a hacer con el Lean Startup, aplicar, medir y pivotar. Entonces yo llego, lo voy a aplicar, mido a ver cómo sale y a ver, ok, tiene sentido, no tiene sentido, le está gustando a la gente,
Hay empresas que van a querer esto o no, y ahí vamos y seguimos adelante. Y esa sería mi presentación de hoy. Muchas gracias. Y les dejo aquí con esta imagen que siempre pongo al final de todos los talleres que doy, que dice que uno no quiere cambiar el mundo solo, y dice, no estoy solo, solo estamos dispersos, pero ya comenzamos a juntarnos. Y ese es como el mensaje que a mí siempre me gusta dar, que todos esos pequeños esfuerzos que nosotros vamos teniendo y este pequeño esfuerzo y estos goteros en el río cada vez van a ser más importantes y vamos a poder llegar a nosotros al cambio que nosotros necesitamos. Y esa sería mi presentación. Muchas gracias. Le damos las gracias al ingeniero Esteban Calderón por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Recuerden que pueden colocarlos en la pestaña de preguntas y respuestas o bien levantar la mano y yo con todo gusto les activo el micrófono. Bueno, están muy callados. Antes de finalizar, voy a pasarles la encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación y le doy el espacio a don Esteban para que dé unas palabras de cierre antes de dar por finalizada la conferencia. Mm, Bueno, como para cerrar, entonces, muchas gracias por el espacio. Yo creo que esos espacios son muy importantes porque hablar de esos temas y poder conversar esos temas y dar nuevas ideas y ver cómo podemos entre todos solucionar esos problemas, me parecen que son espacios muy importantes y que son espacios que cada vez deberíamos de ir haciendo más y son espacios que son muy valiosos para poder compartir ideas y para ver qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan y cómo podemos estar mejorando entre todos. Entonces, muchas gracias al colegio por darme la oportunidad de dar esta presentación y muchas gracias a todos los que estuvieron aquí escuchando. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero Esteban Calderón por su tiempo y compartir sus conocimientos con nosotros esta tarde-noche. Gracias a todas las personas que se conectaron y recordarles que por favor me llenen la encuesta antes de salirse de la aplicación y que si quisieran ver de nuevo la conferencia o bien compartirla con sus conocidos, pueden encontrarla en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles. Sin más, damos por finalizada la charla. Tengan todos y todas muy buenas noches. Buenas noches.